Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Navarra, Madrid, del escritor Eduardo Laporte, nacido en Pamplona en 1979, pero residente en Madrid en 2004. Ya he contado alguna vez en el canal que Laporte es amigo mío. Tengo un libro suyo reseñado que lo puedo dejar enlazado, lo pongo un enlace aquí arriba. Es este el que tengo reseñado, Tiempo Ordinario. Y de él he leído también este libro de diarios, estos dos son diarios, Tiempo Ordinario y Diarios 2015-2016, y esta novela que es de no ficción, La Tabla. Tengo en casa sin leer este en presencia de Battiato, que estuve en la presentación, lo compré, pero al final se me quedó aquí sin leer porque yo nunca fui fan de Battiato, y Laporte, cuando murió, que él sí que la había escuchado mucho, pues hizo una especie de biografía sentimental de Battiato. Si a alguien le interesa este cantante, pues ahí tiene el libro de Laporte, por si le interesa. Y del que voy a hablar hoy es Navarra, Madrid. Creo que ya lo he dicho, no estoy seguro, que yo soy amigo de Eduardo Laporte, que quedamos a veces en Madrid, él ha leído mis libros, yo he leído los suyos. Creo que nos conocimos en persona en 2012 en un encuentro de blogs literarios que se organizó en Madrid. Vale, Laporte estudió periodismo y esta es su profesión, ¿no? Navarra, Madrid recopila artículos aparecidos en el periódico navarra.com entre 2016 y 2021. Laporte ha hecho una selección de esos artículos, que eran cientos, y los ha ordenado más, no cronológicamente, sino un poco por temáticas para que tengan continuidad narrativa. Son artículos, nos cuenta Laporte, escritos en Madrid, pero pensando en Pamplona. La primera parte del libro se titula Navarra, Madrid, y el primer artículo que ha elegido Laporte es bastante significativo, porque en él Laporte nos narra cómo visita una clínica de la ciudad de Pamplona en la que él nació. Y en la actualidad, cuando él va a visitarla, es una clínica que está ya en ruinas. Es significativo porque yo creo que lo que nos quiere decir Laporte es que aunque tú te hayas ido a vivir de una ciudad o te hayas quedado en esa ciudad, en realidad es imposible volver al pasado, porque ese pasado siempre está cambiando y está desapareciendo, como esta clínica en ruinas. Vale, ya he dicho que el autor lleva en Madrid desde 2004. Y se trasladó a la capital de España pues a los 25 años, ¿no? Vivió los primeros 25 años en Navarra, lleva 20 años viviendo en Madrid y claro, de vez en cuando pues va a visitar a la familia a Navarra. También nos va a hablar de la casa familiar, por ejemplo, que está diseñada por el arquitecto, el edificio donde vivía, de Víctor Eura, que lo llamaban Le Gaudí Navarro. Vale, en más de uno de esos artículos se habla del concepto de la cuadrilla, que es como se denomina en el norte de España al grupo de amigos. Es como que hay artículos en los que parece alabar esta pertenencia a la pandilla, otros que la cuestiona, porque a veces es como formas parte de un grupo de gente, pero en la que en realidad no tienes muchas cosas en común, ¿no? Quizá Laporte en Madrid se ha hecho amigo de gente que sí tiene más cosas en común con él. Y de hecho aquí, para hablar de las cuadrillas, va a sacar palabras de su admirado Pío Baroja, que tampoco era muy partidario de estas cuadrillas, ¿no? En cuanto al lenguaje que usa Laporte en estos artículos, una cosa que llama la atención es que le gusta mezclar registros orales con otros, como palabras que suenan como anticuadas. Por ejemplo, usa expresiones como ni de coña en el mismo artículo que usa expresiones como viandas y caldos de postín. Entonces se produce una contradicción entre términos modernos, porque a lo mejor también te habla de Mordor, como esto que se puso de moda, el territorio este oscuro del Señor de los Anillos, como hablar de un lugar negativo, y luego te lo habla a la vez sobre Pío Baroja, por ejemplo, ¿no? Entonces, este contraste entre cosas antiguas y modernas es como una característica de estilo de Laporte, y es verdad que a veces funciona y a veces en algún caso me sacaba un poquito de lo narrado. Otra de las cosas que hace como rasgo de estilo también es diminutivos y derivaciones de palabras que resultan un poco chocantes, como por ejemplo tibiorra, que viene de tibia, o chupinacil, de la palabra chupinazo, que es cuando se abren las fiestas de San Sebastián, ¿no? La fiesta de San Fermín en Pamplona. También usa algunas palabras que se pusieron de moda en artículos de una época, como por ejemplo cipotudo, que era una palabra
para designar como la prosa muy masculina. Vale, entonces este contraste entre lo coloquial y lo antiguo y lo moderno parece donde se mueve a gusto Laporte. De hecho, entre lo nuevo y lo viejo son conceptos que yo creo que le interesan bastante. Por ejemplo, hay una frase que dice Baroja fue un hater, que de hecho también hay como un uso irónico en nuestros artículos de los anglicismos. A ver, lógicamente los artículos periodísticos tienen una limitación de palabras y por eso hay muchos que tienen pues una página y media, todos tienen la misma longitud, aunque luego hay momentos que varía ese formato, porque en algún caso creo que eran formatos de 1000 palabras, pero en algún momento a lo mejor pudo hacer 1500 o 2000. Vale, me llama la atención que Laporte a veces hace artículos que tienen sentido si lees el anterior, o sea, es como que tiene esa limitación de palabras, pero se le queda algo a medias y hace un artículo y al día siguiente publica otro que tiene que ver con el anterior, que me parece un poco arriesgado para un articulista, porque esto implica, ¿no?, como que el lector tiene que conocer la serie y leer ese periódico todos los días, pero claro, como es un periódico digital, navarra.com, pues entiendo que no es como el periódico en papel, ¿no?, de antes, que si compras el periódico hoy y no ayer te quedas como a medias, pero claro, en estos artículos me imagino que la página se podría bucear en lo anterior y continuar esas historias que Laporte deja a medias, ¿no? Por ejemplo, ahí destaca una serie que habla de quién mató a Sarasate, que es un músico famoso de Pamplona, y que hay como una sospecha de que pudo morir asesinado y se pone en contacto Laporte con uno de sus descendientes y es una mini historia interesante. Hay otra de las partes del libro se llama hiperlocalismo, y aquí juega otra vez Laporte con ese contraste entre lo pequeño, localismo, y hiper, lo grande, ¿no? Son artículos que hablan de lugares a veces de Pamplona que ya no existen, de un comercio, de la tómbola que venía cada año y se instalaba debajo de su casa, que en realidad son cosas muy locales, pero atañen a la conciencia colectiva porque todos recordamos un local que dejó de existir, algo de nuestra infancia, por lo tanto son artículos que tienen un tono muy poético y se pueden leer como poemas en prosa. De hecho, yo creo que es casi lo que más me gusta del libro, esa parte, ¿no? Vale, o sea, una cosa que hace Laporte cuando habla del tema de las cuadrillas es remarcar la idea de que él no le gusta casarse con nadie, ¿no? Porque Pamplona ha sido una ciudad muy connotada políticamente por el tema del nacionalismo vasco, nacionalismo español, y esas dos corrientes llevan a distintas formas de vestir, distintas formas de ocio, distintas formas de entender el folclore, y Laporte parece reivindicar como una especie de tercera Navarra, evocando las ideas del periodista Manuel Chávez Nogales cuando hablaba de la Guerra Civil Española y evocaba como una tercera vía, una tercera España. Pues esto es lo que parece desear Laporte para su Pamplona natal. De hecho, son interesantes los artículos que habla de la desaparición del llamado Café Viena, que no es que desaparece como concepto, que era como un café más europeo, y de repente lo transformaron en una taberna vasca al estilo más del gusto del nacionalismo vasco. Vale, ya he dicho que los artículos no están ordenados cronológicamente, sino por temática. Son curiosos los que se habla de la pandemia y el confinamiento. Al principio con incredulidad, como algo que no puede pasar, como la idea de que vayan a suspender los Sanfermines de 2020, que es algo que realmente sí acabó ocurriendo, y ahora como ya una perspectiva casi histórica de 2024, es curioso leer esto. Las partes que menos me han gustado del libro son aquellas en las que Laporte, por ejemplo, ha leído un libro de historia de Navarra y nos habla de los reyes y las reinas de Navarra. Y esto es la parte que menos me ha gustado. Porque claro, no sé, yo no estoy interesado en esa política o en esa historia local. Sí que estaba interesado más en ese tío vivo o esa tómbola que iba a visitarles en la infancia, porque ya digo que eso apela a la conciencia colectiva y es un tema como más poético, más narrativo, ¿no? Es emocionante las partes políticas, por ejemplo, cuando hablan del asesinato de Gregorio Ordóñez. Hacia el final del libro se habla de la figura grandiosa de Ernest Hemingway y lo que ha supuesto su memoria en la ciudad, ¿no? Narrativamente, su narración, la de Hemingway, lo que ha supuesto para atraer turismo y demás. La última parte es curiosa porque habla de unos artículos que tuvo que hacer Laporte que se llaman Encierros a vuela pluma, los encierros de 2017 y 2018.
Yo no soy aficionado a los toros, pero bueno, me llama la atención también, quizá por el tema de Hemingway, lo de los encierros de Pamplona, y entonces en esos artículos pues Laporte aprovecha para narrarte un poco lo que ocurre en ese día a día, pero también te va contando la historia de dónde surgen los encierros en el siglo XIX, de la figura de la mujer en esos encierros y de algunos hechos históricos sobre los encierros que sí han conseguido captar mi interés. A ver, en principio el tema central de este libro puede ser Navarra, pero claro, la recopilación de artículos acaba siendo una suerte de análisis sobre la identidad, la nostalgia, los lugares que ya no existen, los que nunca existieron, y acaba reflejando de un modo muchas veces poético una experiencia universal que nos interpela a todos y que no ha sido una experiencia para mí muy diferente a leer uno de los diarios de Laporte, ¿no? Estos libros de diario de Laporte es periodista, ha publicado libros, pero son más estos libros de diarios. Sé que ha intentado escribir novelas de ficción, pero no ha acabado de calar, yo creo, esa narrativa en él. Él es más de la observación, del artículo, del diario, de ese tipo de cosas, ¿no? De esta novela, que es una novela de investigación donde el narrador es él. O sea, esta es la narrativa del Laporte, que me parece bastante interesante. Y ya digo que me ha gustado, lo he disfrutado y es recomendable, yo creo, este libro, Navarra-Madrid, para todo el mundo. No penséis que solo le puede interesar a alguien, a los navarros, ¿no? Nos puede interesar a todos. Vale, pues hasta aquí la reseña de Navarra-Madrid, no sé si lo he dicho, publicado por la editorial Silex, que normalmente publica como ensayos históricos y cosas así. También tiene pues, bueno, pues estas cosas, a veces de libros de historia de grupos musicales, cosas así. Vale, pues hasta aquí la reseña. Y ahora voy a hacer el momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes que entran a trabajar en una empresa norteamericana de auditoría, y es una crítica a estas empresas por sus abusos en los tiempos de trabajo. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica, sarcástica, sobre el mundo de la poesía en España, donde un poeta frustrado español le cuenta su experiencia con la poesía española a otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que le transformó en poeta, que sabe hablar español y habla con el poeta español a través de Skype. Es una novela bastante disparatada, pero cuento algunas verdades de la literatura en España. Vale, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, donde un personaje de 39 años, que va a cumplir 40, está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con la familia, con los amigos, con las parejas, quiere ser artista porque es escritor pero no lo consigue, y esto lo uno a la crisis mundial económica 2008-2014, porque la novela está ambientada en 2013 y transcurre en un Madrid espectral donde hay una invasión de ratas gigantes, que es un elemento expresionista y no realista dentro de un contexto de una novela bastante realista. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta luego, adiós.